Ministerio Palabras de Vida le da la bienvenida a la serie Parábolas de Jesús. El tema de hoy es el buen sembrador. Esta parábola se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo número 13, del versículo número 1 hasta el 9. Claro está que avanzaremos a otros versículos que acompañan y respaldan y revelan el significado correcto de esta parábola. Nos menciona que en cierta ocasión Jesús salió de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente al verlo en el mar, y entrando Jesús en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Vayamos imaginando este bonito escenario a la luz del sol, sintiendo las brisas del viento para disponerse a escuchar esa parábola. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 70 y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Cuáles son los personajes y elementos en esta parábola? Pues empezaremos enumerando al sembrador, la semilla, junto al camino, los pedregales, los espinos y la buena tierra. ¿Cuál es el mensaje de esta parábola? Precisamente al inicio de esta predicación hacía alusión a que vamos a tomar otros versículos, un contexto posterior a esta parábola, del versículo 19 hasta el versículo 23 del mismo capítulo de Mateo, capítulo 13, donde nuestro mismo Salvador Jesucristo nos revelará la interpretación correcta de estos elementos parte por parte. En la parte izquierda podemos ver la parábola descrita por nuestro Señor, y en la parte derecha veremos la interpretación realizada por nuestro Salvador. En el versículo 4 dice: mientras sembraba, parte cayó junto al camino. ¿Qué dice Cristo acerca de que la semilla cayó junto al camino? Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, o sea, Satanás y sus secuaces, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Pero en la siguiente parte nos habla de que parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra. ¿Qué dice Jesús acerca de esta parte? Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíces en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución a causa de la palabra, luego tropieza. Continuando, vemos que otra parte de las semillas cayeron entre los espinos, y los espinos también crecieron. ¿Qué dice Jesús acerca de esto? El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Otra parte cayó en buena tierra y dio fruto al 100%. ¿Qué dice Jesús acerca de esta parte? Mas el que fue sembrado en buena tierra,
Este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Vemos entonces, recapitulando, el lugar donde cayó la semilla. Primero, cayó junto al camino. Segundo, cayó entre los pedregales. Tercero, cayó entre los espinos. Y cuarto, casi al final, y sí, al final, cayó en buena tierra. Pero no se habla aquí de muchas características de la buena tierra en el versículo 23. Pero sí podemos ir viendo las características especificadas por Cristo desde el versículo 19, 20, 21 y 22 para aterrizar en el versículo 23 y recopilar algunos elementos característicos que constituyen a una tierra para poder ser calificada o adjetivada como una buena tierra. Entonces, ¿cuáles son las características para ser una tierra buena, amigo oyente que me escuchas? En primer lugar, cuando tú escuches la predicación del evangelio, sea por radio, por televisión, por el internet, por un podcast, etc., ora para comprender la palabra de Dios. Dispón tu corazón y tu mente para querer comprender el mensaje de Dios. Querer comprender es abrir tu corazón y tu mente a aceptar que la palabra que está en la Biblia es la palabra definitiva y única de Dios. Segundo, profundizar en la relación personal con Dios. Cuando tú estudias la vida del rey David, descubrimos que el rey David oraba 3 veces al día, en la mañana, al mediodía y en la noche. Él tenía, vamos a decirlo así, esta buena costumbre para desarrollar su relación personal con Dios, su intimidad con Dios. Cuando tú escudriñas la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, vas a descubrir cómo Dios mismo da a conocer de que Él revela su palabra a quienes tienen, un amor profundo por el desarrollo de una intimidad con Dios. También para ser una buena tierra debemos estar conscientes y además dispuestos a pasar ciertas dificultades, persecuciones y aflicciones por causa de la palabra. Cuando una persona se arrepiente de sus pecados y acepta a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, se convierte en un hijo de Dios. Así lo menciona en el capítulo 1 del verso 11, 2 y 13 del Evangelio según San Juan. Pero no todo va a ser color de rosa, viva la fiesta. Van a darse dificultades porque muchas de tus antiguas amistades ya se darán cuenta que ya tú no eres el mismo borracho de siempre, o el mismo sinvergüenza de siempre, o el mismo farsante de siempre, sino que ven que Jesucristo ha cambiado tu mentalidad, ha cambiado tu estilo de vida, ha cambiado tu comportamiento. A esto se conoce como el nuevo nacimiento. Para ser una buena tierra tienes que nacer de nuevo. Deja que Dios te ayude y te haga nacer de nuevo. Vamos a tener dificultades, vamos a tener persecuciones. Mucha gente se va a burlar de ti, se va a burlar porque ahora vas los domingos a la iglesia a alabar y a adorar al Señor con un corazón sincero. Te van a perseguir en tu trabajo porque de seguro te van a proponer hacer alguna sobrefacturación y tú te vas a negar porque guardas y cuidas de la ética cristiana. Vas a tener aflicciones a causa de la palabra. Tienes que estar consciente y dispuesto de que eso es parte del reino de Dios. No dejarse acorralar con el afán de este mundo. ¿Cuál es el afán de este mundo? Queridos amigos, el afán de este mundo es pintarte un cuadro falsificado del éxito. Catalogan o definen como una persona exitosa aquellas que tienen grandes mansiones, grandes haciendas y ser multimillonario. Ese es el afán del mundo. Entonces, la mayor parte de gente en esta época del año 2019 está afanada por la prosperidad económica. Aún muchas iglesias
lamentablemente han caído en un falso mensaje de la teología de la prosperidad, enseñando como que si Dios fuera un comerciante que hace trueque con las personas. Y no es así, querido amigo. El evangelio verdadero de Cristo, tendremos aflicciones, persecuciones y no dejarnos engañar por las riquezas de este mundo. No dejarse engañar por las riquezas de este mundo, ya que ese afán ahoga la palabra. Esto no quiere decir que el cristiano va a ser un miserable, que no va a tener para comer, para alimentarse y pagar sus deudas, sus servicios básicos y tener una casa digna de tu familia. No. El evangelio no enseña eso. Sí enseña que la avaricia es pecado, que el no compartir es pecado. Te conviertes en un miserable. Y finalmente, para hacer buena tierra, seamos productivos, dando frutos en el reino de Dios, dando buenos frutos dignos de arrepentimiento, de que Dios ha cambiado tu vida, querido amigo, que Dios está tratando con tu vida y que te está transformando de día en día, dando testimonio, empezando por tu familia, de que tú eres ahora un hijo y una hija de Dios, de que no eres cualquiera, de que no has adoptado el patrón de comportamiento de una religión y te has convertido en un religioso más. No, querido amigo. Has entrado y has nacido en el reino de Dios a una vida extraordinaria del reino de Dios. Y evangelizando, ya que existen muchos miles de personas que están en las tinieblas. Y cuando hablo de tinieblas, hablo del pecado. Hablo de ese contexto oscuro que Satanás los tiene cautivos en el pecado. Comparte tu testimonio y evangeliza, querido amigo. Todas estas cosas son las características para ser una buena tierra. Querido amigo, gracias por escucharnos. Estuvo con ustedes el predicador Carlos Pérez desde Ecuador y este es su ministerio, Palabras de Vida, Ministerio Internacional de Predicación. Que Dios te bendiga. Y recuerda que quedas en la libertad de compartir este hermoso mensaje de Cristo Jesús. Que Dios te bendiga.